por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay Uruguay. y Venezuela, entre otros. Música, Literatura, folclore, geografía, historias. personajes, Toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza colombiana para el mundo a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un fraternal saludo a todos los estudiantes de las instituciones de nuestro departamento y especialmente a los estudiantes de la institución educativa Santander, que se programan todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana para sintonizar primeramente la mejor programación de nuestra emisora y los temas que abordamos en nuestro programa Por los Caminos de América. Hoy nuestro programa estará dividido en tres partes. La primera parte terminaremos la Edad Moderna. Hoy estaremos hablando sobre la reforma y la contrarreforma en la sección Aventuras Virtuales de la Historia. Continuaremos con series Maestros de América Latina y hoy traemos a José Martí. Y la tercera parte la vamos a dedicar a una temática muy importante que es noticia, sobre todo a nivel de nuestro departamento, y es la importancia de cuidar los humedales como un patrimonio de la humanidad. Hoy en la sesión Guardianes del Templo del Jaguar estaremos hablando por qué es importante que toda la comunidad del departamento del Guaviare proteja los humedales por encima del discurso del desarrollo, por encima del discurso del progreso. Traeremos una canción muy linda dedicada a los derechos humanos y otra canción dedicada a salvar el planeta. Así que sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Moderna, principales acontecimientos, grandes exploraciones, renacimiento, reforma religiosa, el absolutismo, la ilustración, descubrimiento de América y Revolución Francesa. Aventuras Virtuales de la Historia. Reforma y contrarreforma. Desde finales de la Edad Media, en Europa se sentía la necesidad de emprender una profunda reforma religiosa que acabara con los vicios y la corrupción de la Iglesia. Martín Lutero en Alemania fue el primero en romper con el dogma establecido, poniendo fin a la unidad de la cristiandad occidental. Martín Lutero, ¿sois el autor de estos escritos? Lo soy. ¿Cuestionáis la autoridad del concilio eclesiástico? Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Me interesa la verdad. La cristiandad se hunde. Y cuando más necesitamos la unidad, vos creáis confusión. Por Dios, ¿quién es ese Martín Lutero? Ese pequeño monje alemán borracho está embriagado de sí mismo. ¡Despertadle! Estás amenazado de excomunión. Soy un fiel hijo de la Iglesia. Si no te retractas, serás entregado a la Inquisición. Le quemarán, seguro. Si Lutero levantara un solo dedo, todos los campesinos de Alemania se alzarían para apoyarle. ¿Os retractáis de lo que habéis escrito? No puedo. Y no quiero retractarme. ¡No! Lutero va a casarse con una monja prófuga. No se atreverá. Por orden de su santidad, las obras de Martín Lutero serán borradas de la memoria de los hombres. Ha empezado la Guerra Santa. ¡Deja que sea otro a quien quemen como un cerdo! ¡Cobardes! ¡Y vosotros os llamáis cristianos! Maldito seas, hereje. Esto nos separará de Roma para siempre. Respondo ante la ley de Dios, no la de Roma. Estás haciendo pedazos el mundo. ¿De verdad creías que esto no tendría un precio?
Lutero y sus tesis. A principios del siglo XVI, la imagen que ofrecía la Iglesia indignaba a muchos cristianos que no podían aceptar prácticas como la compraventa de cargos eclesiásticos, el lujo de los papas, que se comportaban como príncipes renacentistas, la vida relajada de los clérigos y su escasa preparación. Martín Lutero, 1483-1546, monje y profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, se rebeló contra Roma cuando el Papa León X, 1513-1521, ordenó en 1517 la predicación de indulgencias, es decir, el perdón de los pecados a cambio de limosnas para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. El 30 de octubre de ese año, Lutero fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis contra la doctrina católica. Los puntos principales de su reforma eran: la justificación por la fe. Las personas se salvan solo por su fe y no por sus obras. El sacerdocio universal. Todos los creyentes pueden interpretar libremente los textos sagrados. El libre examen de la Biblia, con el rechazo de la tradición religiosa como fuente de la verdad y como autoridad en la interpretación bíblica. Abolición del celibato sacerdotal obligatorio. Reducción de los sacramentos a 2, bautismo y Eucaristía. Reforma y política. En Alemania las ideas de Lutero se extendieron rápidamente por estar dividida en múltiples estados cuyos príncipes deseaban independizarse de la autoridad del emperador Carlos V y del Papa. De este modo, la reforma se convirtió en un arma ideológica para justificar intereses políticos. Terrible, implacable. Así veía yo a Dios. Castigándonos en esta vida, enviándonos al purgatorio después de la muerte, sentenciando a los pecadores a arder en el infierno por toda la eternidad. Pero me equivocaba. Los que ven un Dios enfadado no le ven correctamente. Le ven tras una cortina, como si una oscura nube le ocultase todo el rostro. Si de verdad creemos que Cristo es nuestro Salvador, entonces tenemos un Dios de amor. Y ver a Dios en la fe es poder contemplar su corazón amable. De modo que cuando el demonio os eche en cara vuestros pecados y diga que merecéis la muerte y el infierno, decidle esto: sé que merezco la muerte y el infierno y que conozco muy bien a aquel que sufrió y pagó en mi nombre. Se llama Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él esté, yo también estaré. En Inglaterra, la misma motivación política, impulsada por el deseo de reforzar la monarquía autoritaria, propició la separación respecto a la Iglesia de Roma cuando Enrique VIII, 1509 a 1547, decidió crear la Iglesia Anglicana en 1534. En Suiza, la reforma tuvo como protagonistas a Ulrico Zwinglio, 1484-1531, y sobre todo a Juan Calvino, 1509 a 1564, quien instauró en Ginebra un gobierno extremista basado en la doctrina de la predestinación. El calvinismo se propagó por los Países Bajos, Escocia, en Escocia con los famosos presbiterianos, en Inglaterra con los puritanos y en Francia con los hugonotes. La consecuencia principal de la reforma fue la división de Europa en diversas confesiones enfrentadas. Tras la paz de Augsburgo de 1555 entre Carlos V y los príncipes protestantes alemanes, se impuso la idea de que los súbditos estaban obligados a abrazar la religión de su señor, según la fórmula cuius regiu eus religio. Tal es su país, tal su religión. Dentro de cada demarcación no se toleraron las disidencias religiosas. El Concilio de Trento y la Contrarreforma.
La Iglesia Católica también tenía un anhelo de reforma. Erasmo de Rotterdam, 1469 a 1536, realizó una crítica de la Iglesia desde dentro de la institución, pero la verdadera reacción solo tuvo lugar cuando se comprobó que el acuerdo con los protestantes era imposible. El resultado fue la Contrarreforma, cuyos principios eran opuestos a los de la Reforma de Martín Lutero. El Concilio de Trento, realizado entre 1546 y 1563, fue convocado por el Papa Pablo III, 1534-1549, para fijar el dogma católico y crear nuevos medios de difusión de la doctrina. Las consecuencias inmediatas del concilio fueron: primero, el dogma. Se mantuvieron la creencia en la salvación por la fe y también por las obras, los 7 sacramentos, el celibato sacerdotal y el culto a la Virgen y los santos. Se ratificó la posición del Papa como cabeza de la cristiandad y la autoridad exclusiva de la Iglesia para interpretar los textos sagrados. Segundo, nuevos medios. Se crearon los seminarios para mejorar la educación del clero. Se fundaron nuevas escuelas. Se estableció el catecismo y se intensificó la labor misionera en otros continentes. Tercero, la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por el vasco San Ignacio de Loyola, 1491 a 1556, fue el principal apoyo de los papas para poner en práctica la Contrarreforma. Fechas importantes en el proceso de la Reforma y la Contrarreforma. 1512. El Papa Julio II convoca el Quinto Concilio de Letrán para reformar la organización eclesiástica. 1517. Martín Lutero fija en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis contra la doctrina católica. 1521. Carlos V convoca la Dieta de Worms para intentar un acuerdo con los luteranos. 1528. Las ideas de Ulrico Zwinglio triunfan en Suiza. 1529. Dieta de Spira. Las propuestas del emperador son rechazadas por los luteranos, que desde entonces son llamados protestantes. 1530. Dieta de Habsburgo. No hay acuerdo entre el emperador y los príncipes protestantes. 1531. Los príncipes protestantes alemanes se unen en la Liga Esmalcalda y se preparan para la guerra. 1534. Por el acta de supremacía, Enrique VIII se aparta del catolicismo y se convierte en jefe de la Iglesia de Inglaterra. 1545. Concilio de Trento. Inicio de la Contrarreforma. 1540. San Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. 1552. En la guerra contra España, Enrique II de Francia se alía con los protestantes alemanes. 1555. Paz de Augsburgo. Los príncipes alemanes consiguen la libertad religiosa. 1563. Concluye el Concilio de Trento. Por los caminos de América te recomienda quedar en casa.
de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Serie Maestros de América Latina. Nacido en La Habana, Cuba, en 1853, José Martí creció junto al sueño de la independencia y la libertad de los oprimidos. Periodista, poeta y educador, Martí ha dedicado su vida a luchar por la independencia de su pueblo y por los derechos de niños y adultos. Derecho a la libertad, a la educación y al trabajo, pero también a la alegría y a la belleza. Dijo José Martí, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. José Martí nace en La Habana el 28 de enero de 1853. A los 16 años, edita el primer número de su periódico llamado La Patria Libre y se suma al proyecto independentista cubano. Un año más tarde es detenido y encarcelado. José Martí muy tempranamente se involucró con las actividades independentistas y a los 15 años, en una redada policial, él fue detenido por la policía de la metrópoli realista y fue condenado a muerte. Luego le conmutaron la pena a 6 años de prisión, hizo trabajos forzados, de manera que muy joven sufrió el horror de la cárcel. Él hacía trabajos forzados con grilletes, con cadenas. La experiencia de Martí en la cárcel fue la del aprendizaje, de la tolerancia, la aceptación de los rigores que implica el compromiso político y la convicción de que ese compromiso se incrementa cuando está fundado en la justicia y en la historia. Desde su muy tierna juventud él se comprometió con la causa emancipadora de Cuba y a partir de esa experiencia el exilio fue tal vez el mayor tiempo de su vida, lo vivió en países de América Latina y en Estados Unidos, siempre intentando volver a Cuba para luchar por esa independencia. Exilio y cárcel en Martí conjugan una identidad
poderosa en términos de la construcción del discurso revolucionario. En 1871 es deportado a España. Allí estudia y se gradúa en las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Martí forma parte de un grupo de intelectuales y políticos caribeños que rechazan la intervención colonial española en Cuba y Puerto Rico y el avance del colonialismo estadounidense sobre la región. Reivindican, en cambio, los principios bolivarianos, la abolición de la esclavitud, el republicanismo y la justicia social. Es el año 1875. José Martí se radica en México y 2 años después se asienta en Guatemala, donde realiza una importante tarea como catedrático de la Universidad Nacional. En 1878 retorna a Cuba. José Martí se suma a la causa independentista y las consecuencias no tardan en llegar. Martí es nuevamente deportado. Es muy diferente el exilio de Sarmiento o de Alberdi que el de Martí y el de la generación argentina del 37. Pero en verdad el pensamiento sobre la nación, sobre su independencia, sobre su emancipación, se realiza a la distancia. Se puede ver mejor si uno se retira del foco del propio país. Y en el caso del exilio, vivió más años fuera de Cuba que dentro de ella, y es el más cubano de todos los cubanos de todos los tiempos. Por lo tanto, en Martí, la apropiación de la experiencia interior de su identidad cubana se expresa tanto en tiempos de cárcel como del exilio. Es el año 1880 cuando José Martí se instala en Nueva York. Participa en la Liga de la Instrucción, una institución educativa para obreros de origen cubano y puertorriqueño. Es allí donde comienzan a llamarlo el maestro. Dice Martí en sus palabras: La Liga de Nueva York es una casa de educación y cariños, aunque quien dice educar ya dice querer. En la Liga se reúnen, después de la fatiga de trabajo, los que saben que solo hay dicha verdadera en la amistad y en la cultura. Los que en sí sienten o ven por sí que el ser de un color o de otro no merma en el hombre la aspiración sublime. Los que no creen que ganar el pan en un oficio da al hombre menos derechos y obligaciones que los de quienes lo ganan en cualquier otro. La conexión que permitió identificar a Martí como aquel que integraba los saberes del trabajo con los saberes emancipatorios de la cultura, lo tuvieron como un verdadero apóstol o maestro, así lo consideraban los obreros a Martí en Nueva York, porque les permitía, a contraturno de sus horarios fabriles, abrirse a mundos culturales y de reconexión con la patria que habían abandonado años antes, y les ofrecía una mirada más política y más de conciencia social respecto a la situación que estaban viviendo en Estados Unidos. José Martí evoluciona como escritor, desarrollando un estilo sencillo y claro. Se destaca como poeta y cronista, y también incursiona en el teatro y la narrativa. Muchos de sus poemas forman parte de las obras más difundidas escritas en español. En 1889, Martí edita en Nueva York La Edad de Oro, una revista infantil que llega a sacar 4 números y es reeditada numerosas veces como un libro único. En la editorial del primer número, Martí afirma: La Edad de Oro se publica para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo, y queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón. Así queremos que los niños de América sean,
hombres que digan lo que piensan y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros. La virtud de la Edad de Oro es tratar con suma dignidad las identidades infantiles. Es dialogar con ellas en términos de los hombres que en el pasado construyeron las identidades americanas. Combina los artículos, narraciones históricas, con poesías, traducciones de las obras clásicas, como en el caso de la Ilíada, y también crónicas de la vida real. La Edad de Oro es, a pesar de sus pocos números, una revista inspiradora para futuras otras publicaciones dirigidas a los niños de fines del XIX y sobre todo del XX. El XX va a ser considerado el siglo del niño. Bueno, el siglo del niño se anticipó en 1889 con la publicación de La Edad de Oro. En el primer número de la revista se incluye el texto Tres héroes. Allí Martí les cuenta a los niños y las niñas sobre la vida de Bolívar, Hidalgo y San Martín. En una sección del primer número de La Edad de Oro, sentencia. Los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste, sino para ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza es hermosa, que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en la librería y luz en el cielo y amigos y madres. Antes todo se hacía con los puños, ahora la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos, aunque es bueno aprender a defenderse, porque siempre hay gente bestial en el mundo, y porque la fuerza da salud, y porque se ha de estar dispuesto a pelear para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo. En ningún caso su propuesta pedagógica implica una homogeneidad cultural, un deseo de que América Latina se uniforme con un pensamiento común, fundado en una generalización o universalización de los valores industriales. Muy por el contrario, en la medida en que los niños pueden ser más cubanos o más venezolanos o más mexicanos, son más universales. Esa interacción entre las pertenencias locales y las cosmopolitas tienen en Martí un carácter integrador entre la ciencia y la espiritualidad. Martí se diferencia del racismo que domina el pensamiento de su época. Se expresa favorable al mestizaje, rescata a los pueblos indígenas y condena la conquista y sus horrores. En 1891 publica Nuestra América, su gran manifiesto político e ideológico, donde recopila parte de su obra y pensamiento. El legado que Martí expresa a través de su obra Nuestra América, uno puede ingresar a los varios tópicos del pensamiento más estructural de Martí. Básicamente, su impronta de descolonizar la mente de los latinoamericanos en términos de asumir las tradiciones que lo han colonizado bajo el dominio español. Por otro lado, Nuestra América postula un futuro común basado en la lengua, en las tradiciones y en el respeto a las idiosincrasias nacionales. Las herencias que Martí postula tienen múltiples registros. El primero tal vez está vinculado con hacer visible a grupos y edades que no habían sido puestas en la agenda pública. Las infancias, los trabajadores, los campesinos, los negros, etc. Martí reflexiona y desarrolla ideas en torno a la educación campesina. En su texto Una escuela de artes y oficios en Honduras,
incluido en nuestra América, expresa: La enseñanza de la agricultura es aún más urgente, pero no en escuelas técnicas, sino en estaciones de cultivo, donde no se describan las partes del arado, sino delante de él y manejándolo, y no se explique en fórmulas sobre la pizarra la composición de los terrenos, sino en las capas mismas de la tierra, y no se entibie la atención de los alumnos con meras reglas técnicas de cultivo, rígidas como las letras de plomo con los que se han impreso, sino que se les entretenga con las curiosidades, deseos, sorpresas y experiencias que son sabroso pago y animado premio de los que se dedican por sí mismos a la agricultura. Martí es consciente de que la educación tiene que ser una institución que se aleje de las ciudades, porque la verdadera integración entre ciencia y naturaleza tiene que darse en contextos rurales. José Martí hace de la educación un pilar fundamental en su labor en distintos colegios y universidades latinoamericanas. En muchos de sus escritos presenta experiencias concretas donde desarrolla varios tópicos vinculados con la cultura latinoamericana. Y si tuviera que enumerar algunos aspectos fundamentales de su propuesta, diría primero, él planteaba la necesidad de formar seres humanos con capacidad de pensar con cabeza propia, lo que en Venezuela hoy llaman soberanía cognitiva, que el propio Simón Rodríguez reclamaba, que era no formatear cerebros que fueran capaces solo de escupir conocimientos predeterminados, sino mentes muy flexibles con capacidad de pensar. Una segunda dimensión de su propuesta era ética política, y él planteaba la necesidad de formar personas buenas, y él pensaba que el amor era una herramienta fundamental del proceso pedagógico. En tercer lugar, y en esto también se asemeja mucho al planteo de Simón Rodríguez y otros pedagogos nuestroamericanos, el papel del trabajo creador como elemento pedagógico fundamental. Él decía, si queremos ser libres tenemos que, no en estos términos, desarrollar una base material y económica, y por lo tanto la agricultura y la tierra como fuente de riqueza nos llevan a pensar en eso como un elemento formador. En cuarto lugar, recuperar nuestra propia cultura, la identidad nuestroamericana. Él valoraba al campesino y al indígena, como dice, bueno, gobernamos países donde las mayorías son campesinos e indígenas y no podemos mirar con las anteojeras de Francia o de Estados Unidos. Y luego él proponía para todo este proyecto político y educativo un determinado modelo de escuela y un determinado modelo pedagógico. Su proyecto educativo siempre está incorporando el aspecto práctico, no solamente utilitario, sino de transformación social. Él visualiza que todas las escuelas deben tener talleres anexos y estar situados en contextos rurales, de forma tal que lo que organiza y le da sentido a la vida social individual es el trabajo. El trabajo es el gran organizador de los pueblos, y ese trabajo tiene que estar informado por el conocimiento, por la ciencia, por el método, por el rigor y por el anhelo completo e incondicional de la justicia. Martí distingue entre la idea de instrucción, que es individual y tiene que ver con los conceptos, y la de educación, que es colectiva y tiene que ver con los valores. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Es el año 1892. José Martí participa en la fundación del Partido Revolucionario Cubano, cuya finalidad es lograr la independencia definitiva de la isla, como se establece en el llamado Manifiesto de Montecristi. Martí fue docente, fue periodista, fue cónsul inclusive de Uruguay en Estados Unidos, ejerció funciones diplomáticas y básicamente fue un conspirador. Él en Estados Unidos organizó el Partido Ortodoxo Revolucionario Cubano, desde el cual estaba pensada la libertad y la independencia cubanas. Así que Martí, preocupado por eso, se desplegó en muchos ámbitos: la lucha cultural en los medios de comunicación y en la educación,
la lucha política en la organización del partido y la lucha militar en el propio campo de batalla. Ese mismo año se funda el diario Patria, del cual es director y donde publica más de 1000 notas. En el texto publicado en 1894 y que se denomina Revolución en la Enseñanza, profundiza respecto al rol del maestro. Hay que crear, sí, escuelas normales, pero no escuelas normales de pedantes, de retóricos, de nominalistas, sino maestros vivos y útiles que puedan enseñar la composición, riquezas y funciones de la tierra, las maneras de hacerla producir y de vivir dignamente sobre ella, y las noblezas pasadas y presentes que mantienen a los pueblos, preservando en el alma la capacidad y el apetito de lo heroico. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. En el año 1895 logra volver a su tierra y participar de la lucha armada para su emancipación. Poco tiempo después, José Martí muere en el campo de batalla. Los docentes que leemos a los grandes pedagogos latinoamericanos corremos dos riesgos, ¿no? El primero es suponernos que ellos escribieron sus libros de la nada y que nacieron como magos pedagógicos que nunca tuvieron que aprender, y en verdad cuando uno recorre la experiencia, no sé, de Luis Iglesias en Argentina y otros pedagogos, ve que sus mejores libros son producto de 20 años de trabajo. Entonces digo, tal vez lo primero es superar la lógica del pensamiento mágico de que ellos fueron geniales docentes que no tuvieron que equivocarse, que ensayar. Y el segundo error es pensar que son tan inalcanzables que tienen un efecto paralizante para nosotros los maestros. Está en el pasado y está en el futuro de América. Ese es el legado que los grandes hombres del siglo XIX se elevaron de su propio tiempo y se transformaron en sujetos que pueden dialogar con las generaciones actuales de un modo horizontal, democrático y justo. Se considera que, en algunos de sus discursos, José Martí fue el autor de la reconocida frase «Todo hombre en la vida debería tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro». José Martí ha dedicado su vida a luchar por la libertad de los más oprimidos, de los negros, de los trabajadores, de indígenas y campesinos. Ha luchado con armas y con poesía por la libertad del pueblo latinoamericano y así, luchando, entregó su vida. Juventud Estéreo. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy.
La caída de la lluvia forma parte de un ciclo que es esencial para toda la vida sobre la Tierra. Cada fase de ese ciclo juega un papel en mantener el planeta hermoso y vibrante. El agua regresa a la atmósfera por diferentes formas. A través de los ríos, desde las hojas de las plantas e incluso a través del cuerpo humano. Y lo que mantiene activos todos estos procesos son los humedales. Hay muchos tipos de humedales. Humedales interiores, humedales costeros y humedales artificiales. Los humedales son extremadamente importantes para los seres humanos. Son ecosistemas enormemente diversos que aportan riquezas naturales como alimentos, madera y medicamentos. Casi 3.000 millones de personas dependen del agua subterránea para beber, y la agricultura depende del agua dulce de los humedales para cultivar alimentos. Los humedales son la manera que tiene la naturaleza de mejorar la calidad del agua. Desempeñan un papel importante en la regulación del cambio climático almacenando carbono. Los arrecifes de coral, los manglares, las llanuras intermareales y otros humedales costeros forman una zona de amortiguación entre la tierra y el mar, que impide las inundaciones y la erosión. A pesar de todos estos beneficios, a menudo se piensa que los humedales tienen poco valor, y ya se ha destruido la mitad de los humedales del mundo. Las consecuencias de una mayor destrucción son inundaciones, sequía, enfermedades, contaminación, el cambio climático. Mas, en último término, serán la inanición masiva y la pérdida sin precedentes de especies. Pero hay esperanza. La Convención de Ramsar protege los humedales ayudando a la gente a trabajar en colaboración en el manejo de estos preciosos recursos. Su labor se centra en el uso racional del agua, creación de una red de humedales de importancia internacional y cooperación internacional. De los proyectos locales a la formulación de políticas globales, Ramsar trata de conseguir que el mundo actúe de consuno antes de que sea demasiado tarde. Todos dependemos del agua. Cada uno de nosotros podemos influir. Todos somos responsables de proteger los humedales. Juventud Estéreo es nuestra radio. De las más de 30 millones de hectáreas de humedales que existen en Colombia, cerca del 24% han sido arrasadas para dar paso a proyectos de construcción o explotación minera. Los humedales son áreas inundables que conforman cuerpos de agua y proporcionan un hábitat para distintas especies acuáticas y terrestres. Están en todo el planeta, con excepción de la Antártida, y los hay en varios tipos, estacionarios o permanentes, costeros o continentales. En Colombia, los humedales juegan un papel fundamental en la disponibilidad de agua dulce. Existen alrededor de 32.000 en 1.094 municipios
y abarcan 20 millones de hectáreas. Sin duda, son uno de los principales ecosistemas que contribuyen a que el país esté por encima del promedio latinoamericano y el rendimiento mundial de agua, ocupando el 6º puesto en el ranking de reservas y disponibilidad hídrica de acuerdo con el índice total actual Renewable Water Resource. A pesar de que no hay un sondeo general de las condiciones de estos cuerpos de agua, las denuncias recurrentes de relleno, drenaje, vertimientos y construcciones invasivas prenden las alarmas y evidencian una gran problemática alimentada por distintos factores. Entre los más destacados, el desconocimiento de la población sobre la importancia socioeconómica del ecosistema y la ausencia de planeación territorial coherente y sostenible a futuro. Los humedales son fundamentales, pues ayudan a regular el ciclo hídrico, además de absorber agentes contaminantes como el dióxido de carbono y partículas presentes en el ambiente para así purificar el aire que se respira en las ciudades. Además, son el hábitat de especies de aves migratorias y nativas, así como de reptiles y anfibios. ¿Cómo cuidar nuestros humedales? Primero, cuando visites el humedal, recoge la basura que puedas, júntala en bolsas y deposítala en los lugares destinados para ello. Invita a tus acompañantes a que hagan lo mismo que tú. Segundo, respeta a las aves, plantas y todo organismo que sea parte del hábitat. No los destruyas, ni los captures o molestes, mejor protégelos. Tercero, en las dunas y en la vegetación del humedal, muchas aves y otros animales tienen sus nidos. Ten presente que es un ecosistema para la recreación pasiva y contemplación. Cuarto, reporta cualquier descarga de desechos tóxicos o grandes descargas de agua negra que veas, ya que pueden ocasionar cambios en las características del agua y causar la enfermedad o muerte de los animales y plantas que viven allí. Quinto, enséñale a todos el valor que tiene el humedal y juntos adopten acciones para ayudar a proteger y conservarlo. Sexto, evita la cacería o pesca y por último, no plantes especies exóticas o de carácter invasivo. Colombia no es el único lugar en el que estos ecosistemas están en peligro. Desde el año 1900 han desaparecido el 64% de los humedales del planeta. La situación es grave y ciertamente los humedales están en grave riesgo de desaparecer. El aire que te ofrezco, porque no me puedes cuidar. La lluvia que cae no la puedo parar. El calor que me das solo me hace temblar. Ya no puedo protegerte. Ahora yo te pido a ti, hagas hasta lo imposible y estemos juntos siempre aquí. En la lluvia que cae no la puedo parar.
Y con esta canción dedicada al planeta Tierra, finalizamos nuestro programa Por los Caminos de América. Les agradecemos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana. Dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un fraternal saludo allá en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, a Karel Santiago, a Mayra, a Ronald, a Caterín, a Samantha, a Blanca Rosa en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a Henry, a Lindsay Fernanda, a Andrea, Natalia, Ervin, y en la ciudad de Guayabetal, allá en la vereda Monterredondo, a Valeria, a Elín, a Soleil, fieles oyentes de nuestro programa a través de los aplicativos TuneIn Radio y Radios. También un saludo cordial para todos los oyentes que sábado a sábado nos sintonizan aquí en el municipio de San José del Guaviare, en nuestro departamento en general. Enviamos un fraternal saludo también a todos los maestros, a los estudiantes de las comunidades educativas del departamento. Esperamos que sigan disfrutando de este sábado tan hermoso. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.